A veces la vida no se desmorona de golpe. No siempre hay una crisis clara, un fracaso evidente o un momento concreto en el que todo se derrumba. Muchas veces, la vida se va desordenando en silencio. Un día te das cuenta de que no duermes bien, de que te cuesta concentrarte, de que te irritas con facilidad, de que ya no sabes exactamente qué estás persiguiendo. Sigues funcionando, pero ya no estás presente. Sigues avanzando, pero no sabes hacia dónde. Es como si algo dentro de ti hubiera perdido firmeza, como si tu centro se hubiese desgastado sin que lo notaras. Y cuando por fin te detienes para observar, descubres una verdad incómoda. No necesitas reconstruir el mundo que te rodea, necesitas reconstruirte a ti mismo. El estoicismo siempre sostuvo que la vida exterior es un reflejo de la vida interior. No significa que no existan dificultades, injusticias o caos alrededor. Significa que tu capacidad para enfrentarlos depende de la fortaleza de tu mente. Puedes tener un trabajo, una rutina, metas e incluso disciplina, pero si tu interior está en ruinas, nada permanece estable. Por eso, antes de cambiar de ciudad, de relaciones o de caminos, necesitas cambiar la forma en que te posicionas ante la vida. Esta reconstrucción interna no ocurre en un solo día. Ocurre en prácticas concretas, en hábitos que moldean tu percepción, en decisiones silenciosas que fortalecen tu carácter. Hoy comenzamos ese proceso, 10 prácticas estoicas que no buscan cambiar quién eres, sino devolver claridad, orden y firmeza a lo que ya existe dentro de ti. Primera práctica. Entrena tu atención como si fuera tu mayor recurso. La mayoría de las personas pierde la vida no en grandes tragedias, sino en pequeñas fugas de atención. Saltan de una distracción a otra sin darse cuenta de que la mente, cuando no está entrenada, se convierte en un espacio vulnerable, fácil de manipular, fácil de saturar. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, urgencias inventadas, información que jamás procesamos y pensamientos que nunca terminan de ordenarse. Y en medio de ese ruido, intentamos encontrar calma, claridad y dirección. Pero la verdad es simple, una mente dispersa no puede construir una vida sólida. Para los estoicos, la atención era una forma de poder. Marco Aurelio lo sabía cuando escribió que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Si tu atención está siempre fragmentada, tu vida también lo estará. Si tu mente se encuentra atrapada entre lo que hiciste ayer y lo que podría ocurrir mañana, nunca tendrás la fuerza para actuar en el único lugar donde la acción es posible, el presente. Entrenar la atención no exige técnicas complicadas ni rituales intensos. Comienza con algo esencial, presencia deliberada. Cuando hagas una tarea, haz solo esa tarea. Cuando hables con alguien, escucha sin planear tu respuesta. Cuando camines, siente el ritmo de tus pasos. Cuando comas, deja el teléfono lejos. Parece sencillo, pero es profundamente transformador. Cada vez que eliges permanecer en lo que estás haciendo, estás enviando una señal a tu mente. Yo decido dónde pongo mi enfoque. La mente entrenada funciona como un guerrero que conoce su espada. No se deja confundir por distracciones pequeñas, no reacciona ante cada impulso, no se pierde en pensamientos repetitivos que no llevan a ninguna parte. Esa firmeza no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de regresar una y otra vez al momento presente, incluso cuando la mente intenta escapar. Cada retorno es un acto de disciplina. Cada instante consciente fortalece tu claridad. También es importante entender que la atención no es solo concentración, es selección. Alguien que intenta prestar atención a todo no presta atención a nada. Entrenar la atención significa aprender a filtrar. Elegir qué vale tu energía y qué no. Qué merece tu reacción y qué puedes dejar pasar. Qué pensamientos son útiles y cuáles son solo ruido disfrazado de urgencia. Esta selección convierte tu mente en un espacio más ordenado, más limpio y más sereno. Una mente enfocada modifica tu relación con la vida. Tareas difíciles se vuelven manejables. Conversaciones tensas se vuelven más claras. Emociones intensas dejan de arrastrarte. Una buena atención no elimina los problemas, pero te da poder sobre cómo los enfrentas. Cuando eres dueño de tu enfoque, eres dueño de tu dirección. Por eso esta es la primera práctica, porque sin atención, ninguna otra transformación es sostenible. La atención es la puerta. Es el punto de partida. Cuando la entrenas, todo lo demás empieza a alinearse. Antes de continuar, te invito a apoyar este contenido. Deja un like,
Suscríbete al canal y escribe en los comentarios algo interno que quieras mejorar, algo que te está pesando y que necesitas transformar. Ponerlo en palabras es el primer paso para cambiarlo. Segunda práctica: fortalece el cuerpo para estabilizar la mente. La mente no flota en el vacío. Todo lo que piensas, sientes y decides está influido por la condición física en la que vives. Puedes tener una filosofía poderosa, puedes leer, reflexionar, practicar la calma interior. Pero si tu cuerpo está débil, tenso, agotado o descuidado, tu mente cargará con ese peso. Los estoicos lo entendieron desde el principio. El cuerpo es el primer terreno donde la disciplina se hace visible. No por estética, no por ego, sino por carácter. Durante siglos se ha repetido la idea de que la fortaleza mental y la fortaleza física son dimensiones separadas, pero en la práctica se alimentan mutuamente. Cuando el cuerpo está inactivo, la mente se vuelve inquieta. Cuando el cuerpo se deteriora, la mente pierde firmeza. Cuando rehuyes el esfuerzo físico, inevitablemente comienzas a rehuir otros tipos de esfuerzo. Conversaciones difíciles, tareas importantes, decisiones complejas. La falta de movimiento se convierte en falta de impulso. Por eso los estoicos valoraban la actividad física como una herramienta espiritual. Hacer ejercicio no era un castigo ni un lujo, era una forma de entrenar la voluntad. Cada vez que te mueves, que te levantas aunque no tengas ganas, que decides caminar en lugar de quedarte inmóvil, estás enviando un mensaje profundo a tu mente. Yo puedo obligarme a hacer lo que debo, incluso cuando no siento motivación. Ese mensaje, repetido día tras día, transforma tu identidad. No necesitas convertirte en un atleta para aplicar esta práctica. Basta con comenzar con algo pequeño, deliberado y constante. Camina unos minutos cada mañana en silencio, sin auriculares, dejando que el cuerpo despierte contigo. Haz ejercicios simples que te recuerden que tus músculos existen para sostenerte. Respira profundamente hasta sentir el diafragma expandirse por completo. El objetivo no es el rendimiento, es la reconexión. Cuando el cuerpo se activa, algo cambia internamente. El movimiento regula la ansiedad, reduce el ruido mental, disminuye la presión emocional acumulada. La energía que antes se quedaba atrapada en forma de tensión comienza a circular. La mente se siente más ligera, menos atrapada en pensamientos repetitivos. Y cuando la mente se aclara, los problemas se ven con otro lente. Los estoicos también hablaban de exponerse, de forma moderada, a pequeñas incomodidades físicas. No por sufrimiento, sino por fortaleza. Tomar una ducha fría unos segundos, salir a caminar cuando hace frío, entrenar un poco más de lo que te gustaría. Estas incomodidades voluntarias no tienen que ser extremas. Son recordatorios. Puedo soportar más de lo que creo. Esa frase, cuando se vuelve real a través del cuerpo, fortalece tu mente de una manera que ningún pensamiento positivo puede lograr. Lo más poderoso de esta práctica es que el cuerpo responde rápido, y esa respuesta genera una sensación inmediata de control. Te ves diferente, te mueves diferente, empiezas a confiar más en tus capacidades. Incluso tus emociones se vuelven más manejables porque tu fisiología está en armonía. Una mente ordenada necesita un cuerpo activo. Un cuerpo activo sostiene una mente firme. Cuando fortaleces el cuerpo, no solo ganas energía, recuperas autoridad sobre ti mismo. Y esa autoridad se refleja en todo lo que haces. Porque un cuerpo disciplinado es la primera evidencia visible de un espíritu que decidió dejar de rendirse. Tercera práctica: cambia tu mentalidad, no tu ubicación. Muchas personas creen que la solución a sus problemas está en otro lugar. Piensan que si cambian de ciudad, de trabajo, de entorno o de rutina, finalmente encontrarán la claridad que hoy no tienen. Es una fantasía común, imaginar que la vida sería mejor allá, donde todavía no has estado. Pero el estoicismo nos enseña una verdad que a veces cuesta aceptar. Puedes recorrer miles de kilómetros y seguir llevando contigo la misma confusión. No es el paisaje lo que determina tu paz, sino la mente con la que lo observas. No es la ciudad lo que te da dirección, sino la claridad con la que tomas decisiones. No es la gente alrededor la que define tu calma, sino tu capacidad para regular lo que sientes. Puedes vivir en el lugar más hermoso del mundo y aún así sentirte perdido si tu mundo interior sigue en desorden. Y al revés, puedes estar en un ambiente difícil y, sin embargo, mantener estabilidad si has trabajado en ti mismo. La idea de empezar de cero en un sitio nuevo suena liberadora, pero muchas veces es una forma de huida.
Y cuando huyes, siempre llevas contigo aquello de lo que escapas. Cambias de dirección, pero no cambias de patrón. Cambias de entorno, pero no cambias de reacción. Cambias de gente, pero no cambias de hábitos. Y eventualmente, las mismas situaciones vuelven a aparecer disfrazadas de nuevas, porque la raíz de ese problema seguía dentro. El estoicismo propone algo muy distinto. En lugar de buscar un nuevo escenario, trabaja en construir un nuevo modo de interpretar la vida. Permítete observar tus reacciones con honestidad. ¿Qué te irrita? ¿Qué te paraliza? ¿Qué te decepciona una y otra vez? ¿Qué expectativa se repite? Cuando comprendes esos patrones, empiezas a transformar la raíz, no el paisaje. Y cuando la raíz cambia, lo que antes te perturbaba deja de tener tanto poder. El cambio interno también implica renunciar a la idea de que la felicidad depende de lo externo. No es una negación de la realidad, es un fortalecimiento. Si tu paz depende siempre de factores que no controlas, el clima, las personas, la economía, la opinión ajena, entonces tu vida emocional será inestable. Pero si tu paz depende de tu capacidad de responder con calma, de tu enfoque, de tu disciplina interna, entonces no importa dónde estés, sigues teniendo dirección. Otro aspecto importante es transformar tu diálogo interno. Muchas veces, la sensación de estar en el lugar equivocado surge porque interpretamos la vida desde la comparación. Creemos que deberíamos estar más lejos, más arriba, más avanzados. Pero el estoicismo enseña que el punto donde estás es el punto donde debes actuar. No es un accidente, es una oportunidad. No se trata de pensar dónde estaría mejor, sino quién necesito ser aquí. Cuando cambias la mentalidad, el entorno adquiere otra dimensión. Una conversación difícil se convierte en entrenamiento emocional. Un ambiente tenso se vuelve un espacio para practicar firmeza. Un error se convierte en aprendizaje. Un obstáculo se transforma en fortalecimiento. Nada de esto requiere cambiar de lugar. Requiere cambiar la forma en que interpretas lo que ocurre. No se trata de quedarte quieto para siempre. Habrá momentos donde un cambio externo sea necesario y correcto. Pero la diferencia es esta: cuando cambias desde la claridad, no huyes, eliges. No reaccionas, decides. No repites un patrón, lo rompes. Y tu nuevo entorno no es un intento desesperado de escapar del caos, sino una extensión de la estabilidad que ya construiste dentro de ti. La verdadera libertad no consiste en tener 1000 caminos delante, sino en ser capaz de caminar cualquier camino sin perderte. Por eso esta práctica es esencial. No importa dónde estés, si tu mente está entrenada, encontrarás dirección. Y si tu mente no está entrenada, ningún lugar del mundo será suficiente. Transformar tu mentalidad es transformar tu punto de partida. Y cuando tu punto de partida cambia, todo cambia contigo. Cuarta práctica: rompe los hábitos que consumen tu fuerza sin que lo notes. No siempre son los grandes errores los que destruyen tu vida. Muchas veces es algo más silencioso, más cotidiano, casi invisible, los hábitos que repites sin pensar. Esos gestos automáticos que parecen inofensivos, pero que poco a poco desgastan tu energía, tu claridad y tu disciplina. Lo más peligroso de estos hábitos es que se vuelven tan familiares que ya no los cuestionas. Crees que son parte de ti, cuando en realidad son cadenas que te limitan. El estoicismo insiste en la importancia del autogobierno. No puedes construir una vida fuerte si tus acciones están guiadas por impulsos que no controlas. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino poder elegir no hacerlo cuando sabes que te hace daño. El problema es que la mayoría de la gente no vive eligiendo, vive reaccionando. Y cuando reaccionas sin conciencia, tus hábitos se convierten en dueños de tu vida. Un hábito que roba más fuerza de la que crees es la distracción constante. Alcanzar el teléfono cada vez que sientes una mínima incomodidad, encender algo para evitar el silencio, escapar de tus pensamientos con estímulos inmediatos. Todo eso no solo debilita tu atención, debilita tu carácter. Cuanto más dependes de la distracción, menos tolerancia tienes a la incomodidad. Y una mente incapaz de tolerar la incomodidad es una mente frágil. Otro hábito corrosivo es reaccionar por impulso. Personas que explotan con facilidad, que se dejan llevar por el enojo, que toman decisiones apresuradas movidas por el miedo o la euforia, siempre terminan atrapadas en consecuencias que podrían haberse evitado. Los estoicos sabían que ninguna emoción intensa es un buen consejero.
Las emociones son parte de nosotros, sí, pero no deben dirigir nuestros pasos. Una vida guiada por impulsos es una vida llena de arrepentimientos. También están los hábitos de postergación. Decirte a ti mismo mañana lo hago, ahora no, cuando esté listo parece inocente, pero cada aplazamiento debilita tu confianza en ti mismo. Postergar se vuelve una forma de huida, y cada huida te convence de que no eres capaz de enfrentar lo que debes hacer. Al final, no es la tarea lo que te vence, sino la historia que te cuentas para evitarla. Y no olvidemos el hábito del exceso de comodidad. Vivimos en un mundo que idolatra lo fácil. Todo está diseñado para evitar esfuerzo. Entretenimiento inmediato, compras instantáneas, distracciones sin límite. Pero el cuerpo y la mente necesitan resistencia para crecer. La comodidad excesiva te calma hoy, pero te debilita mañana. Un espíritu fuerte no se forma evitando la dificultad, sino enfrentándola de forma controlada. Romper estos hábitos no requiere violencia contra ti mismo, sino claridad. El primer paso es observarlos sin excusas, reconocer cuándo y por qué aparecen. El segundo es crear pequeñas interrupciones en el automatismo. Cuando vayas a tomar el teléfono sin motivo, detente un segundo. Cuando sientas el impulso de responder con enojo, respira antes. Cuando quieras postergar, haz solo el primer minuto de la tarea. Cuando busques comodidad, elige la opción ligeramente más difícil. Cada interrupción es un acto de poder. Cada elección consciente, una victoria silenciosa. Cada hábito débil que derribas, libera fuerza que ni siquiera sabías que habías perdido. Lo que estas prácticas buscan no es privarte, sino devolverte autoridad sobre tu propia vida. Porque cuando ya no eres esclavo de tus hábitos empiezan a trabajar para ti. Y una vez que recuperas ese control, tu fuerza interior crece con una rapidez que sorprende. De eso se trata esta práctica, de recuperar lo que la rutina te quitó en silencio. De reconstruir tu vida desde dentro, empezando por lo que haces sin pensarlo. Quinta práctica, decide con claridad, no con impulso. Una de las causas más frecuentes de sufrimiento no son los hechos en sí, sino las decisiones tomadas desde la emoción. Una reacción precipitada, una palabra dicha con rabia, una compra impulsiva, un mensaje enviado sin pensar, una renuncia hecha en un momento de frustración. El impulso te da una sensación momentánea de alivio, pero casi siempre te deja atrapado en consecuencias que habrías evitado si hubieras esperado unos minutos más. La mayoría de las veces, no es la vida la que te complica, eres tú respondiendo demasiado rápido. Los estoicos enseñaban que no puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes controlar lo que haces con lo que sientes. La emoción aparece, es natural, pero la acción es tuya. La mente se nubla cuando una emoción intensa domina tu campo interno. Pierdes perspectiva, exageras peligros, fantaseas amenazas, asumes cosas que no son reales. Y en ese estado, cualquier decisión se convierte en una apuesta peligrosa. El primer paso para decidir con claridad es crear espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es tu libertad. Puede ser 1 minuto, 30 segundos, un par de respiraciones profundas. Es ese instante en el que te preguntas, ¿estoy reaccionando desde la tormenta o desde la razón? Solo esa pregunta ya cambia tu fisiología, desacelera tu mente y te devuelve una parte del control que perdiste unos segundos antes. El segundo paso es observar la emoción con precisión. No decir estoy mal, sino identificar el matiz. ¿Estás enojado, ansioso, decepcionado, inseguro, cansado, avergonzado? Cuando nombramos lo que sentimos, lo reducimos a su tamaño real. Una emoción sin nombre parece una sombra gigante. Una emoción nombrada se vuelve manejable. Los estoicos sabían que la claridad emocional es una forma de poder. El tercer paso es proyectar las consecuencias. Pregúntate, si actúo así ahora, ¿estaré orgulloso de esta decisión mañana? Las decisiones buenas resisten el tiempo. Las decisiones malas solo sobreviven al calor del momento. Si una acción pierde sentido cuando te imaginas evaluándola con calma al día siguiente, es señal de que proviene del impulso, no de la claridad. Otro elemento clave es identificar tus detonantes personales. Todos tenemos puntos vulnerables. Para algunos es sentirse ignorado, para otros, la injusticia, para otros, el cansancio o el miedo al rechazo. Cuando reconoces que desencadena tus reacciones impulsivas, te vuelves menos manipulable por tus propias emociones.
Sabes dónde está tu fragilidad y puedes protegerla. La claridad también requiere criterios internos. Si tomas decisiones basándote únicamente en lo que otros opinan, tus acciones serán inestables. Necesitas principios, valores, un marco propio que funcione como brújula. Cuando tus elecciones se alinean con tu carácter, no con el ruido externo, casi siempre son las correctas. Finalmente, la claridad se consolida con práctica. Después de cada decisión importante, revisa el proceso. No para castigarte, sino para aprender. ¿Qué sentías? ¿Qué pensaste? ¿Qué opción elegiste? ¿Qué podrías mejorar? Ese análisis te vuelve más sabio para la próxima vez. Cada reflexión afina tu juicio. Cada pausa consciente entrena tu autocontrol. La mente que decide con claridad se siente más ligera, más estable, más confiada. Dejas de vivir apagando incendios emocionales. Dejas de arrepentirte por actuar demasiado rápido. Te conviertes en alguien que responde, no alguien que reacciona. Y esa diferencia transforma tu vida entera. Cuando eliges claridad sobre impulso, eliges tu futuro sobre tu emoción momentánea. Y esa es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Sexta práctica: actúa antes de sentirte listo. Reemplaza la planificación infinita por acción real. Muchos creen que necesitan motivación para empezar algo importante. Esperan ese día en que despertarán con energía, claridad y entusiasmo suficiente para cambiar su vida. Pero ese día casi nunca llega. Y mientras esperan, el tiempo sigue avanzando. Semanas, meses, incluso años se van en planificación, análisis, dudas y excusas que suenan razonables. Pero el problema no es la falta de motivación, es la falta de acción. El estoicismo entiende algo fundamental: la acción genera claridad, no al revés. La mente solo encuentra dirección cuando el cuerpo se mueve. Pensar demasiado paraliza, pero actuar, aunque sea imperfectamente, desbloquea resistencia. La preparación excesiva suele ser miedo disfrazado de prudencia. Miedo al fracaso, miedo al juicio ajeno, miedo a descubrir que el camino será más difícil de lo imaginado. El primer paso para esta práctica es liberarte de la idea de que necesitas sentir ganas para comenzar. No las necesitas. La motivación es inestable, caprichosa, volátil. Llega cuando quiere y se va sin avisar. Si te apoyas en ella, tu vida será inconsistente. Pero si te apoyas en la disciplina, en hacer lo que debes incluso cuando no te apetece, tu vida se vuelve sólida. Los estoicos valoraban precisamente esa constancia, la capacidad de actuar sin depender del estado emocional del momento. El segundo paso es reducir la resistencia inicial. Cuando una tarea parece enorme, tu mente la evita. Pero si la fragmentas, la resistencia disminuye. Caminar 5 minutos es más fácil que planear una hora entera de ejercicio. Escribir un párrafo es más fácil que imaginar un libro completo. Llamar a una persona es más fácil que resolver toda tu vida social de una vez. El movimiento pequeño rompe la inercia, y una vez que empiezas, es mucho más probable que continúes. La acción imperfecta también es clave. Muchas personas no empiezan porque temen no hacerlo perfecto. Pero la perfección paraliza. Es mejor cometer errores mientras avanzas que quedarte inmóvil imaginando un ideal inalcanzable. Los estoicos no perseguían lo perfecto, perseguían lo posible. Sabían que la excelencia nace de la repetición, no de la fantasía. Cada intento, aunque torpe, te acerca a la habilidad real. Otra parte esencial de esta práctica es reconocer cuando estás preparándote solo para evitar actuar. Pregúntate con honestidad: ¿esta planificación es realmente necesaria o es una forma elegante de posponer? Muchas veces la respuesta es incómoda. Nos convencemos de que necesitamos más información, más orden, más tiempo, cuando en realidad necesitamos más valentía. Porque empezar revela quién eres realmente, y eso asusta. También funciona elegir una acción decisiva al día. Solo una. Algo pequeño pero significativo. Algo que, si lo completas, te permita decir: hoy avancé. Esa acción se convierte en un ancla. No importa si el resto del día fue caótico. Mientras cumplas con esa una cosa, construyes identidad. Te ves como alguien que cumple. Y cuando esa identidad cambia, toda tu conducta empieza a alinearse con ella. La inercia y el estancamiento generan confusión mental.
Cuanto más tiempo pase sin actuar, más difícil será actuar. Pero la acción genera impulso. Cuanto más te mueves, más claro se vuelve el camino. La vida no recompensa la intención, recompensa el movimiento. Y ese movimiento no ocurre cuando te sientes preparado. Ocurre cuando decides dar el primer paso, incluso si estás rodeado de dudas. En el fondo, esta práctica no se trata de productividad. Se trata de poder personal. De recuperar la sensación de que tu vida avanza porque tú la empujas, no porque las circunstancias te arrastran. Se trata de construir la disciplina interna que te permitirá enfrentar cualquier desafío sin paralizarte. Eso es lo que esta práctica te entrega. La capacidad de avanzar sin permiso. La fuerza de actuar sin garantías. La libertad de no depender de la motivación. Antes de continuar, te invito a apoyar este proyecto. Deja un like, suscríbete al canal y comenta algo que estés tratando de mejorar dentro de ti. Ponerlo en palabras es un acto de valentía y el primer paso para iniciar un verdadero cambio. Séptima práctica. Construye tu valor interno en lugar de depender de la aprobación ajena. Nada debilita más el espíritu que vivir pendiente de la opinión de los demás. No porque la opinión ajena sea inevitablemente mala, sino porque convertirla en tu brújula te roba estabilidad. Puedes recibir 100 elogios y aún así sentirte vacío. Puedes recibir una sola crítica y sentir que todo tu progreso se derrumba. Cuando tu valor depende de la reacción externa, tus emociones se vuelven frágiles. Un comentario te eleva, otro te destruye. Es una montaña rusa emocional imposible de sostener. Los estoicos tenían absoluta claridad en este punto. Quien construye su identidad a partir del juicio externo nunca será libre. Siempre estará expuesto, vulnerable, pendiente de señales que cambian con el humor, la percepción y las expectativas de otros. Y lo más peligroso es que, sin darte cuenta, empiezas a modificar tu comportamiento para encajar, para complacer, para evitar conflicto. Cambias tu forma de hablar, tus decisiones, incluso tus sueños. Te conviertes en una versión negociada de ti mismo. La primera fase para fortalecer tu valor interno es reconocer los mecanismos con los que buscas aprobación. A veces es evidente. Publicar algo y revisar constantemente si recibió me gusta, buscar validación antes de tomar una decisión, sentirte insuficiente cuando no recibes reconocimiento. Otras veces es más sutil. Exagerar para impresionar, minimizarte para evitar juicio, adaptar tus palabras para no incomodar a nadie. Estos comportamientos parecen pequeños, pero juntos erosionan tu autenticidad. La segunda fase es entender que la aprobación externa es inestable por naturaleza. Incluso si la obtienes, nunca dura. Las personas cambian de opinión, se distraen, se alejan, valoran otras cosas. Basar tu valor en algo tan volátil garantiza vivir con ansiedad constante. En cambio, el valor interno crece desde fuentes que nadie puede quitarte. Tu coherencia, tu integridad, tu disciplina, tus principios, tu carácter. La tercera fase consiste en practicar la neutralidad emocional frente al elogio y la crítica. No significa ignorar todo, significa no permitir que determine quién eres. El elogio puede motivar, sí, pero no debe definir. La crítica puede enseñar, pero no debe destruir. Cuando eres capaz de recibir ambas cosas sin perder tu centro, tu estabilidad emocional se vuelve incomparable. Otra parte esencial es validarte a ti mismo. Celebrar tus avances aunque nadie los vea. Reconocer tu esfuerzo aunque nadie lo mencione. Hacer lo correcto incluso cuando nadie lo aplaude. Esta práctica transforma tu identidad porque ya no buscas pruebas externas de que vales. Empiezas a actuar desde la convicción de que ya vales. Tu valor deja de depender de aplausos y se sostiene sobre decisiones silenciosas. También implica aprender a estar solo sin sentirte insuficiente. Muchas personas confunden soledad con falta de valor, cuando en realidad la capacidad de estar a solas es una de las señales más claras de fortaleza interior. Estar contigo mismo sin sentirte incómodo indica que tu propia compañía es suficiente, que no necesitas llenar cada vacío con validación externa. Finalmente, construir valor interno te permite relacionarte con los demás desde un lugar más fuerte. No buscas afecto por necesidad, sino por elección. No aceptas cualquier trato con tal de no perder compañía. No te moldeas para encajar. Te conviertes en alguien firme, auténtico y respetable, no porque intentes impresionar, sino porque te mantienes fiel a tus principios. Esta práctica no es una invitación a la arrogancia,
es una invitación a la estabilidad, a dejar de mendigar lo que puedes construir, a entender que tu valor no se pide, se demuestra con la vida que eliges vivir. Octava práctica: abandona la perfección y abraza el progreso constante. El perfeccionismo es uno de los sabotajes más elegantes del ser humano. Parece un estándar elevado, un compromiso con la excelencia, una muestra de exigencia personal. Pero en realidad, es una prisión disfrazada de virtud. La obsesión por hacerlo todo perfecto te paraliza antes de comenzar, te frustra en medio del proceso y te destruye al final, porque nada es suficiente, nada alcanza, nada te satisface. Lo que llamas perfección, muchas veces es miedo, miedo al error, miedo al juicio, miedo a descubrir tus límites. El estoicismo nunca exigió perfección. Exigió responsabilidad, constancia y coherencia. Para los estoicos, la grandeza no era un acto impecable, sino la suma de miles de actos imperfectos realizados con intención. La excelencia se construye, no se exige. Y ese proceso exige humanidad, no rigidez. El primer paso para abandonar el perfeccionismo es aceptar que todo comienzo es torpe, todo aprendizaje es desordenado, todo crecimiento es irregular. No puedes pretender tener maestría sin haber sido principiante. No puedes esperar claridad sin haber atravesado la confusión. De hecho, ningún gran proyecto nace perfecto. Nace pequeño, nace con dudas, nace incompleto. Lo que lo convierte en grande es la constancia, no la pureza. El segundo paso es cambiar tu enfoque. En lugar de preguntarte si algo está listo, pregúntate si estás dispuesto a mejorarlo mientras avanzas. El perfeccionista necesita garantías antes de empezar. La persona disciplinada empieza con lo que tiene y mejora en el camino. Cuando la mejora se vuelve tu prioridad, la perfección deja de ser una carga y se convierte en un horizonte que te guía, no en una cadena que te atrapa. Otro punto crucial es aprender a tolerar la incomodidad emocional de avanzar sin certeza. El perfeccionismo te hace creer que la duda es señal de incapacidad, pero en realidad es parte natural del proceso. Te sentirás inseguro, te equivocarás, tendrás días de frustración. Pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás creciendo. Los estoicos valoraban la fortaleza interior precisamente porque sabían que una vida con propósito implica atravesar momentos difíciles. También es importante redefinir tu relación con el error. El perfeccionista ve el error como un fracaso, el estoico lo ve como un maestro. Cada error revela un punto ciego, un área para pulir, una oportunidad para refinar tu carácter. Si evitas los errores, evitas crecer. Y si evitas crecer, te condenas a vivir atrapado en una versión rígida y limitada de ti mismo. La práctica del progreso constante exige acciones realistas. No necesitas avanzar gigantescos pasos cada día. Basta con mantener movimiento. Un párrafo escrito, una decisión tomada, un hábito cumplido, una mejora mínima. Pequeños avances crean grandes transformaciones cuando se sostienen en el tiempo. El perfeccionismo exige saltos. El progreso exige pasos. Y los pasos, aunque pequeños, te llevan más lejos que cualquier salto que nunca das. Otro aspecto clave es desarrollar compasión contigo mismo. No indulgencia, sino comprensión. Si te maltratas por cada imperfección, si te castigas por cada demora, si desprecias tus intentos, nunca podrás sostener la constancia que el progreso necesita. La disciplina y la compasión no son opuestas. La compasión te permite continuar, la disciplina te permite avanzar. Finalmente, abandonar la perfección es abrazar una forma más honesta de vivir. Es reconocer que la vida real no es simétrica, no es limpia, no es predecible. Es aceptar que tú tampoco lo eres. Y lejos de ser un problema, eso te libera. Te permite crear, expresar, corregir, mejorar. Te permite ser humano sin dejar de aspirar a ser mejor. Porque el progreso, no la perfección, es lo que construye una vida fuerte. Y cuando eliges progresar, eliges avanzar incluso cuando no todo está bajo control. Esa es la esencia de esta práctica, moverte sin exigirte ser impecable. Novena práctica, busca desafíos voluntarios para fortalecer tu resiliencia. La mayoría de las personas cree que la resiliencia se desarrolla únicamente cuando la vida las golpea. Piensan que la fortaleza nace en el caos, que la resistencia aparece en las crisis, que solo el dolor forzado moldea el carácter. Pero los estoicos no esperaban a que la adversidad los sorprendiera.
Ellos entrenaban la mente antes de que llegaran los golpes. Sabían que la estabilidad interior no se construye reaccionando al destino, sino preparándose para él. Vivimos en una época donde todo está diseñado para hacer la vida más cómoda. Evitamos el silencio con ruido, evitamos el esfuerzo con tecnología, evitamos la incomodidad emocional con distracción. Pero la comodidad constante debilita. Quien nunca se expone a la resistencia pierde tolerancia. Y quien pierde tolerancia, pierde confianza. Porque cuando aparece un obstáculo real, una pérdida, una traición, una crisis inesperada, no tiene herramientas internas para sostenerse. Los estoicos llamaban a este entrenamiento asquesis, ejercicios voluntarios que fortalecen el espíritu. Pequeñas dosis de incomodidad que preparan el alma para enfrentar desafíos mayores. No se trata de buscar sufrimiento, sino de cultivar resistencia. No es autocastigo, es autoconstrucción. Un desafío simple es practicar la incomodidad física controlada. Tomar una ducha fría unos segundos, caminar cuando preferirías quedarte sentado, elegir las escaleras en lugar del ascensor, entrenar aunque el cuerpo esté perezoso. Estos gestos no son insignificantes. Cada vez que eliges la opción más difícil, estás enviando un mensaje directo a tu mente. Yo decido, no mi comodidad. Otro desafío es la incomodidad emocional voluntaria. Tener esa conversación pendiente que has evitado por miedo, decir no donde siempre dices sí, poner límites aunque tiemble la voz, expresar tu verdad sin adornos. Nada fortalece tanto el carácter como enfrentar aquello que normalmente esquivas. La valentía no aparece en grandes gestas heroicas, sino en momentos cotidianos donde decides no esconderte. También existe la incomodidad mental, que consiste en enfrentar pensamientos, tareas o decisiones que generan resistencia. Leer algo complejo en vez de contenido superficial. Terminar un proyecto difícil en vez de empezar uno nuevo. Sentarte en silencio 10 minutos sin estímulos. Esta incomodidad te entrena para sostener el enfoque y tolerar la frustración. Incluso la austeridad voluntaria es un entrenamiento poderoso. Limitar el uso del teléfono, reducir el consumo impulsivo, evitar placeres innecesarios por un tiempo. No para castigarte, sino para recordarte que no necesitas tantas cosas para estar bien. La libertad crece cuando reduce la dependencia. Estos desafíos voluntarios crean una transformación profunda. Cada incomodidad elegida fortalece un músculo interno. Cada resistencia asumida te prepara para resistencias mayores. Y cada pequeña victoria genera un nivel de confianza que no proviene de la suerte ni de las circunstancias, sino de la evidencia de que eres capaz de soportar más de lo que creías. La resiliencia, entonces, deja de ser una esperanza y se convierte en una práctica. Dejas de temerle a la adversidad porque sabes que, cuando llegue, no te encontrará débil. Te encontrará preparado. Esta es la esencia de esta práctica. Forjar fuerza antes de necesitarla. Cultivar estabilidad antes del caos. Y desarrollar un tipo de fortaleza que no depende del mundo, sino únicamente de ti. 10ª práctica. Libérate del resentimiento para liberar tu vida. El resentimiento es una de las cargas más pesadas que puedes llevar, aunque no tenga forma ni sonido. No es un dolor que grita, es un dolor que se repite en silencio. Aparece en pequeños pensamientos, en recuerdos que vuelven sin permiso, en sensaciones que creías superadas. Puedes estar construyendo una vida nueva y aún así sentir el peso de heridas antiguas que siguen condicionando tu presente. Eso es lo que hace el resentimiento. Te ata a lo que ya no existe. Los estoicos entendían que la mente no puede avanzar mientras arrastra emociones que bloquean su claridad. Una persona puede caminar hacia adelante físicamente, pero emocionalmente seguir estancada en un episodio que ocurrió hace años. El resentimiento mantiene esa escena viva, repitiéndola una y otra vez hasta que se transforma en parte de tu identidad. Y una herida convertida en identidad es difícil de soltar, porque empiezas a verla como una parte de quién eres. Pero la verdad es otra. El resentimiento no es una identidad, es un hábito emocional. Un hábito que drena energía, distorsiona percepciones y limita tu capacidad de construir relaciones sanas. No protege tu corazón, lo encierra. No corrige el pasado, perpetúa su sombra. Y, en la mayoría de los casos, ni siquiera afecta a la persona que te hirió. Afecta únicamente a ti. Perdonar, entonces, no es un acto dirigido al otro. Es un acto dirigido a tu libertad interna.
No se trata de justificar lo ocurrido, ni de borrar el dolor, ni de ofrecer reconciliación. Se trata de dejar de cargar con algo que ya cumplió su función. Se trata de romper una cadena que no te permite moverte con ligereza. Se trata de reconocer que tu paz es demasiado valiosa como para mantenerla atada a lo que ya pasó. El perdón consciente nace cuando comprendes que aferrarte al resentimiento es una forma de permanecer atrapado en aquello que deseas superar. Y lo más paradójico, mientras más tiempo sostienes la herida, más te conviertes en ella. La mente empieza a moldear pensamientos, decisiones y comportamientos basados en ese nudo emocional. Te vuelves más defensivo, más rígido, más desconfiado. No porque seas así, sino porque una parte de ti sigue reaccionando a un daño que ya no está ocurriendo. Liberarte del resentimiento requiere honestidad. No un análisis frío, sino una mirada profunda hacia lo que aún te afecta. ¿Por qué dolió tanto? ¿Qué parte de ti sigue esperando una explicación o una disculpa? ¿Qué significado le diste a ese momento? Una vez que entiendes la historia que construiste alrededor de la herida, puedes empezar a reconstruirla desde una perspectiva más fuerte. El perdón no elimina la memoria, elimina el sufrimiento repetido. El proceso no ocurre de una sola vez. A veces crees haber soltado, pero la memoria regresa. Eso no significa que fallaste, significa que la mente está liberando capas más profundas. Cada vez que eliges no reabrir la herida, estás fortaleciendo tu libertad. Cada vez que decides no alimentar el rencor, estás fortaleciendo tu estabilidad. Cada vez que eliges soltar un poco, recuperas un poco más de tu energía. El perdón estoico no es emocional, es estratégico. Es una decisión racional. No seguiré entregando mi paz a algo que ya no puedo cambiar. Cuando adoptas esa postura, la herida deja de ser un centro de gravedad emocional. Pierde peso, pierde fuerza, pierde control. Lo que antes te desbordaba ahora se convierte en una historia más dentro de tu vida, no en la historia que dirige tu vida. Y poco a poco descubres algo liberador, la ligereza. No porque olvidaste, sino porque dejaste de cargar. Perdonar no te hace ingenuo. Te hace dueño de tu mente. Perdonar no elimina el pasado. Te permite volver a habitar el presente. Perdonar no transforma lo que otros hicieron. Transforma quién eres tú a partir de ahora. La 10ª práctica existe por una razón poderosa. No hay reconstrucción interna sin liberación emocional. Y no hay liberación emocional más profunda que soltar lo que te amarra en silencio. Reconstruir la vida desde dentro hacia afuera no es un proceso repentino ni espectacular. No ocurre en un solo día, ni en una sola decisión, ni en un momento de iluminación. Es un trabajo silencioso, constante, lleno de elecciones pequeñas que, con el tiempo, transforman tu carácter, tu visión, tu energía y tu relación contigo mismo. Cada una de las 10 prácticas anteriores no pretende darte una fórmula mágica, sino devolverte algo que quizá habías olvidado, tu propio poder interior. Cuando observas con claridad tus pensamientos, cuando fortaleces tu cuerpo para sostener tu mente, cuando eliges cambiar tu actitud en vez de huir del entorno, cuando rompes hábitos que te limitan, cuando decides con serenidad, cuando actúas sin esperar a sentirte listo, cuando construyes tu valor interno, cuando te enfocas en el progreso en vez de la perfección, cuando entrenas tu resiliencia con desafíos voluntarios y cuando sueltas el resentimiento, entonces algo profundo comienza a ocurrir. La vida exterior deja de sentirse tan caótica porque tu vida interior deja de estar en desorden. La serenidad no aparece porque todo esté bajo control. Aparece porque tú aprendes a mantenerte en pie incluso cuando nada lo está. Ese es el verdadero propósito del estoicismo. Fortalecer tu mente para que nada externo robe tu estabilidad. No se trata de endurecerte emocionalmente, sino de entender que dentro de ti existe un centro que no depende de la opinión de otros, ni de las circunstancias, ni de los cambios inevitables de la vida. Reconstruirte por dentro requiere paciencia. Habrá días en los que avances con claridad y días en los que retrocedas sin querer. Pero cada retroceso es parte del proceso. Cada confusión trae un aprendizaje. Cada incomodidad revela algo que debes fortalecer. Nada se pierde cuando estás dispuesto a usarlo como entrenamiento. Esa es la diferencia entre quien se quiebra y quien crece, no la ausencia de dificultades, sino la interpretación que hace de ellas. Esta conclusión no es un cierre, sino una invitación. Una invitación a seguir. A continuar con el trabajo interno cuando el vídeo termine.
a observar tus reacciones con más conciencia, a practicar la calma incluso en detalles pequeños, a elegir cada día una acción que honre la vida que quieres construir. La transformación real no se anuncia, se demuestra. Y empieza siempre en el mismo lugar, en tu mente, en tu actitud y en tu capacidad de actuar incluso cuando el mundo sea incierto. Si aplicas estas prácticas con constancia, llegará un momento en el que mirarás atrás y te sorprenderá la persona en la que te convertiste. No porque todo haya sido fácil, sino porque aprendiste a mantener firmeza en lo difícil. Descubrirás que no necesitas una vida perfecta para estar en paz. Necesitas una mente entrenada. Verás que no necesitas cambiar de camino cada vez que algo te incomoda. Necesitas cambiar tu manera de enfrentarlo. Y entenderás que la verdadera libertad no es controlar todo, sino responder con fortaleza a lo que no puedes controlar. No estás roto. No estás atrasado. No estás sin remedio. Solo estás en proceso. Y todo proceso requiere tiempo, repetición, intención y honestidad. Cada paso que das hacia adentro es un paso hacia una vida más fuerte por fuera. La calma, la claridad y la fortaleza que buscas ya existen en ti. Solo necesitan espacio para surgir. Darte ese espacio es un acto de coraje. Y ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo especial. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario compartiendo qué parte de tu vida estás decidido a reconstruir desde dentro. No tienes que dar detalles. Basta con ponerlo en palabras. Escribirlo es comprometerte contigo mismo. Y comprometerte contigo mismo es el primer paso para transformar todo a tu alrededor. Si este contenido te acompañó, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Tu gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están pasando por un proceso parecido. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharte. Gracias por elegir reconstruirte desde dentro. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la vida no necesita cambiar para que encuentres paz. Tú necesitas aprender a estar en paz mientras la vida cambia.